Buenas noches. Mi nombre es José Cao. Les doy la bienvenida en nombre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones y de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Me dijeron que en 3 minutos les tengo que explicar qué es la masonería, qué relación tiene con la ciencia, por qué se creó la comisión y qué estamos haciendo, que esa última parte quizá la explique el presidente. Así que vamos rápido. La masonería, como la mayoría de ustedes deben saber, empezó con los gremios de constructores de la Edad Media. Si ustedes se imaginan un poco la Edad Media, estamos en una ciudad y por ahí están los médicos con sus brebajes, los alquimistas tratando de hacer milagros, y de pronto ven una gran catedral, ¿sí? Yo agarro a alguien de la calle y probablemente sea mejor médico que ese médico, mejor químico que ese alquimista, pero es muy probable que no sepa construir esa catedral. Es decir, de entrada es un gremio que ya tiene un conocimiento, una tecnología que es útil y verdadera, ¿sí? Heredada de los romanos, porque ni los griegos podrían haber construido esas catedrales. A todos nos gusta el Partenón, está lleno de columnas porque no sabían hacerlo de otra forma. En cambio estos masones sí hacían esas catedrales. Estos gremios, pasamos ahora al siglo XVII, estos gremios de alguna forma fueron evolucionando y el siglo XVII es un siglo de cruce con todo esto, porque empiezan a aceptarse en las logias de constructores, masones operativos lo llamamos nosotros, empiezan a aceptarse personas que no son masones, que no están en la construcción. En Escocia, principalmente por cuestiones honoríficas, pero en Londres, particularmente, por cuestiones intelectuales. Hay el gremio de constructores de Londres tenía una logia que se llamaba Acception, de aceptados, en donde había gente de la construcción, arquitectos principalmente, y gente que no era de la construcción. Un tal Elias Ashmole, es de quien tenemos mayor documentación, que era un anticuario. Ahora, bueno, ¿qué hacía esta gente metida en una logia, no? Porque los otros eran honoríficos, pero estos no. Y es que si ustedes piensan, un lugar donde había gente que supiera física, geometría, la física muy incipiente, ¿no? Matemática, eso era una logia. Y no solo se trataron como siempre los temas matemáticos, sino otros temas que les preocupaban en el momento. En el mismo momento se funda la Royal Society en 1660 y algunos de los fundadores son masones y varios de los miembros iniciales son también masones o eran masones. Es decir, una relación muy estrecha entre esta sociedad científica y los masones de la época. Isaac Newton no podemos decir que fuera masón, no tenemos fundamentos o evidencia, pero sí podemos decir que conoció muchos masones e influyó en la masonería que se estaba formando. Al principio del siglo XVIII, 1717, es el nacimiento de la masonería simbólica. La llamamos simbólica porque ya deja de dedicarse a la construcción y empieza a tratar temas intelectuales directamente. En 1723 se escriben unas constituciones que la formalizan. Y ya que debo estar por el minuto y medio, no sé si alguien está contando, vengo a hoy. ¡Pum! Caigo acá y la masonería argentina tiene como principio libertad, igualdad y fraternidad. Esos son nuestros principios, son principios masones que tienen obviamente otras masonerías de otros países también, pero nuestro lema es ciencia, justicia y trabajo. De alguna forma, la masonería argentina entiende que la libertad, la igualdad y la fraternidad se implementa con estos 3 valores: ciencia, justicia y trabajo. ¿O por algo, por la entrada de alguien? No, sigo por la de. Bueno, no problema. Estos 3 valores se implementan con estos 3 principios, con ciencia, justicia y trabajo. En nuestra declaración de principios, nosotros decimos que la masonería tiene para la investigación de la verdad, el único límite que tiene es la razón basada en la ciencia. Esa es la declaración de principios de la masonería, que no la escribimos antes de ayer, tiene como 100 años. Así que, de alguna forma, por ese nacimiento de la ciencia, que fue al mismo tiempo de esta masonería simbólica,
en la época del iluminismo científico, de la ilustración, es como que heredamos el método científico y es el método que usamos en nuestras charlas. Cada masón, la masonería propugna que cada masón tenga una vida espiritual con un símbolo que se llama Gran Arquitecto del Universo, que para mí es Dios, para otros es otra cosa, pero todos tenemos en común la razón. Es decir, partiendo de ciertos principios, leyes de inferencia, y nuestras charlas vienen por ahí. Con lo cual es muy adecuado que la masonería se dedique a la ciencia si tiene el método científico. Ahora, los masones somos libres pensadores, ¿sí? Cada uno de nosotros piensa lo que le parece mejor dentro de esos tres principios. Entonces la masonería no, como institución, no puede salir a defender un partido político o una idea si no estamos todos de acuerdo. Sin embargo, hay 2 o 3 temas en que todos estamos de acuerdo y la masonería actúa como institución, que son el laicismo, es decir, la separación del Estado y las religiones, la educación y la ciencia. Todos los masones creemos y creemos que podemos fundamentar que tanto la educación como la ciencia son factores de progreso individual y social. Y es por eso que, siendo que no solo los masones actuamos individualmente en la sociedad en esos temas, la Gran Logia de la Argentina funda una comisión de ciencia y tecnología. Es decir, es un tema común, importante, y está en nuestro ADN prácticamente. Esta comisión de ciencia y tecnología de la Gran Logia lo que hace es desarrollar la ciencia, hacer reuniones de este tipo, también, ahí me están diciendo un minuto, pero no sé si para mí o para quién. Discúlpenme la desprolijidad. Y también financiamos proyectos que se llaman PICTO, que lo deben conocer ustedes mejor que yo, proyectos de inversión en ciencia y tecnología orientados. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, pero les doy la bienvenida como quien las da a un hermano que visita la casa. ¿Está pasando algo raro ahí? ¿No? Sigo. Bueno, les decía, les doy la bienvenida realmente como un hermano que visita la casa, porque ustedes también, dedicándose a la ciencia, están buscando la verdad por medio de la razón basada en la ciencia, así que es como que fuéramos primos, digamos, nosotros que nos llamamos hermanos. Así que bueno, bienvenidos y están todos en su casa. Es todo. Bueno, bienvenidos a la Casa de la Masonería. Como escucharon en la breve introducción que hizo el querido hermano José Cao, ya saben someramente de qué trata la masonería, qué valores defiende y por qué se creó una comisión de ciencia y tecnología. Así que le agradezco al querido hermano José Cao por la introducción y por eso estamos esta noche. Esta noche estamos aquí para rendir tributo, como dice el título de la conferencia, a la ciencia, que es universal, pero la ciencia argentina, todos los equipos que la hacen posible. Así que es una noche de inmenso honor para nosotros. Creo, Pablo, que es el día que vamos a tener más científicos todos acá en el Gran Templo, así que una alegría. Con Pablo, cuando no era todavía presidente de la masonería, creamos la Comisión de Ciencia y Tecnología bajo la presidencia del respetable hermano, muy respetable hermano Jorge Clavero, hace muchos años. Así que éramos muy poquitos, primero éramos 3, después 5 y hoy hay como 150 personas en todo el país. Bueno, a eso venimos, a rendir un tributo a la ciencia, a la libertad y a las que lo hacen posible. Por ello, les pido a ustedes tres que se paren, por favor, a todos sus equipos, porque les vamos a dar primero las gracias. Muchas gracias y les pido un aplauso a todos. Bueno, voy a tomar asiento.
Y las gracias, ¿por qué? Las gracias porque hacen posible salvar vidas. La ciencia, como escuchamos al hermano Cau, hace posible la modernidad. Y en estos tiempos tan difíciles también es muy importante la presencia de ellos y que ellos nos cuenten qué sienten, qué esperan y de dónde vinieron y cómo llegaron acá. También es un tributo a todos los que los precedieron, ¿sí?, en toda la historia de la humanidad, y a grandes científicos y científicas que hemos tenido en la Argentina. Hoy vamos a hablar de eso también. Así que bueno, muchísimas gracias por empezar y vamos a seguir con la jornada. Muy bien, a continuación voy a leer un resumen del currículum de los invitados. Los menciono: el doctor Rabinovich, la doctora Claudia Lanari y el doctor Buffone. Vamos a mencionar el currículum del doctor Gabriel Rabinovich. Es un reconocido bioquímico e inmunólogo argentino, investigador superior del CONICET y profesor titular de inmunología de la UBA. Es director del Laboratorio de Glicomedicina en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde lidera investigaciones pioneras sobre galectinas, en particular la galectina 1 y su rol en la regulación del sistema inmunológico, el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Ha publicado más de 300 trabajos en revistas científicas de alto impacto y recibido numerosos premios, entre ellos el premio Hussein, el Conex de Platino y Diamante, y distinciones internacionales como el premio Carl Meyer Award. Además, es miembro de la Academias Científicas de prestigio como la Organización Europea de Biología Molecular, la Academia Mundial de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Cofundador de la empresa biotecnológica Galtec, impulsa el desarrollo de terapias innovadoras basadas en anticuerpos contra galectinas, con potencial para revolucionar los tratamientos en inmunoterapia y oncología. La doctora Claudia Lanari es una reconocida investigadora argentina en el campo de la oncología experimental. Es investigadora superior del CONICET y jefa del Laboratorio de Carcinogénesis Hormonal en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Su trabajo ha sido pionero en demostrar el rol de la progesterona, además del estrógeno, y en el desarrollo del cáncer de mama. Desde la investigación básica ha desarrollado modelos preclínicos que permitieron avanzar hacia el diseño de ensayos clínicos antiprogestágenos. Ha publicado más de 170 trabajos científicos, es referente internacional en cáncer de mama y ha recibido múltiples premios, entre ellos el de la Academia Nacional de Medicina y el premio Eugenia Sacerdote de Lustig. También fue convocada por la Organización Mundial de la Salud como experta en hormonas y cáncer. Su investigación continúa impulsando la medicina translacional en oncología desde la Argentina. El doctor Mariano Buffone es investigador principal del CONICET y director del Laboratorio de Biología Molecular y Celular de la Reproducción en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Su trabajo se centra en los mecanismos celulares y molecular de la fertilización en mamíferos, especialmente en la capacitación espermática y la función del citoesqueleto y canales iónicos en espermatozoides. Ha desarrollado la técnica de reproducción asistida HyperSperm, con resultados prometedores en fertilización y desarrollo embrionario, que ya está siendo aplicada en el ámbito clínico a través de la empresa Fecundis. Además, su investigación impulsa nuevas vías para anticonceptivos masculinos no hormonales, reconocido por su liderazgo y formación de recursos humanos. El doctor Buffone ha recibido financiamiento nacional e internacional y participa activamente en congresos científicos. Es una figura destacada en biología reproductiva y medicina translacional en Argentina. Pablo Sousa, el moderador. Nacido en Tandil en 1973, es profesor de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas
en UNICEN, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente a cargo de la Cátedra de Historia Social de la Ciencia y Tecnología y la Medicina en la UNSAM. Escuela de Humanidades de la UNSAM. Docente a cargo de la Historia de la Ciencia y la Tecnología en la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia de la UBA. Y docente a cargo de la Historia y Estructura de Instituciones Científicas Argentinas en la Maestría de Comunicación y de la Ciencia de FAMA. Y el otro moderador es el respetable hermano Mariano Cravedi, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de la Gran Logia, ex secretario de Asuntos Institucionales de la Masonería. Bienvenidos. Antes de empezar con el conversatorio, le voy a dar la palabra al muy respetable gran maestre Pablo Lázaro. Bueno, tomen asiento, por favor. Bueno, primero, muchas gracias. Para nosotros es un honor, doctor Pablo Sousa, y a cada uno de ustedes y a cada uno de los presentes, porque estar acá un sábado en el centro, un día de lluvia y con todo lo que implica venir al microcentro es muy auspicioso para nosotros, sobre todo porque la ciencia es uno de nuestros pilares. La masonería tiene como lema ciencia, justicia y trabajo, y esta tríada la hacemos carne. Hechos, no palabras. Mariano, hace un rato de la hoy Academia de Ciencia y Tecnología, que nació como una comisión. Hemos jerarquizado esta comisión al grado de academia, como tenemos otras, la Academia de Ritos, que preside nuestro muy respetable Jorge Clavero, la Academia de Estudios y de Historia de la Masonería, y particularmente la Academia de Ciencia, que es algo muy caro en nuestros afectos. No solo por la tríada, sino por los efectos que produce la ciencia para nosotros en la sociedad. Y no quiero alargarme mucho porque hoy venimos a escuchar a los que saben, a quienes estamos muy deseosos de saber el estado de situación. Pero sí quiero recordar que en esta academia, en la gran maestría de Jorge Clavero, de quien les habla, hemos cofinanciado proyectos a partir de distintos proyectos como el Pictos, que se hizo en conjunto con varias universidades nacionales, y que esta noche vamos a lanzar nuevas becas para ayudar a los investigadores a que sigan produciendo para nuestro querido país. Esto tan importante en un momento tan complejo, donde algunos dicen poner el acento en la libertad y otros dicen poner el acento en la igualdad. Nosotros trabajamos por la fraternidad, para trabajar todos juntos, siempre para adelante. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Estamos en el living del IBIME, podría ser, ¿no? El lugar cálido y común a todos. Así que bueno. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Estuvimos hablándolo antes, y los que me parece que el lugar lindo para arrancar es de las historias personales de ustedes. Yo me lo imaginaba cuando venía para acá, a Gaby chiquito, a Claudia por ahí también corriendo para un patio, a Marian también, ahí los nenes jugando. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue ese viaje desde esa infancia, de estar ahí hasta llegar acá, hasta donde llegaron? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Bueno, es muy agradable estar acá entre todos ustedes. Y bueno, voy a tratar de ser breve y contarles una larga historia, pero en un poquito tiempo. Yo diría que cuando era chiquita y estaba en un patio, no sé si me gustaba tanto hacer investigación, o sea, si lo tenía planificado o no. Creo que me gustaba jugar a la maestra. Entonces, o sea, no jugaba con muñecas ni nada, pero siempre me encerraba a jugar a la maestra. Después, bueno, crecí en una familia donde la ciencia estaba ahí, digamos, porque mi madre era bióloga, mi padre médico, todos mis tíos médicos, o sea, más cerca.
O sea que estaba, digamos, muy familiarizada con todo lo que es ciencia. Y por supuesto, cuando uno pasa a la adolescencia, quiere ser rebelde y no quiere ser igual a los padres. O sea que yo siempre decía que no iba a ser lo mismo. Y cuando llegó el momento de elegir, elegí un poquito, me gustaban las matemáticas, la física, la biología también, la química. Y bueno, finalmente mi mamá era bióloga y terminé eligiendo biología, digamos, o sea que no me aparté mucho. Y pensaba, bueno, voy a ser bióloga, pero no voy a hacer nada relacionado con humano. Y bueno, terminé la carrera y la doctora Pascualini me dijo, ay, ¿querés venir a mi laboratorio? Encantada. Y bueno, terminé haciendo algo relacionado con lo que es ciencia humana, por decir así, aplicado al humano, ¿no? O sea que uno a veces piensa que va a hacer un montón de cosas y la realidad es que termina haciendo otras. Ese sería el corolario. Pero como mi mentora fue la doctora Pascualini, y ella escribió un libro que era Quise lo que hice, y que yo siempre le decía que podía escribir Hice lo que quise por cómo era su personalidad. Creo que el camino me fue llevando a lo que fui haciendo y creo que me hubiera gustado cualquier cosa similar. O sea, hoy estoy haciendo esto, pero quizás si la vida me hubiera llevado a otra cosa, estaría encantada de hacerlo con mucha pasión. El asunto es hacer las cosas con pasión y cualquier cosa que uno lo haga con pasión va a salir, va a dar algo, va a resultar algo. Bueno, qué sé yo, en mi caso yo terminé siendo bioquímico porque me gustaba la astronomía. O sea, nada que ver. Creo que mi primer acercamiento a algo más parecido a lo que sería una carrera científica era la astronomía. Me fascinaba que alguien pueda descubrir o entender algo tan complejo como eso, ahí, más cerca. Y pensé que iba a ser astrónomo hasta entrado el secundario, pero en su momento, bueno, tener una madre bioquímica también me fue llevando hacia ese costado. Y el día que descubrí la química, la biología, dije, no, esto es lo mío, quiero seguir por acá. Y bueno, nada, terminé recibiéndome en un momento muy difícil de Argentina, era 99-2000. Todo era muy, muy desafiante en esa época, casi no había becas CONICET, por ejemplo. Pero bueno, siempre encontramos el camino para seguir adelante y poder hacer lo que uno tenía realmente vocación. Tuve que rebuscármelas un montón en muchas cosas, es una historia larga, pero creo que el amor grande por la química viene realmente en el secundario, cuando lo vi en los primeros profesores que me mostraban estas cosas maravillosas. Bueno, yo primero de todo quiero agradecerles a todos, agradecerle a la Gran Logia por pensar en nosotros, por pensar en el IBIME, el Instituto de Biología y Medicina Experimental que tanto queremos, fundado por el Premio Nobel Bernardo Husay. Y agradecerles a todos ustedes por estar presentes y por venir un sábado a la noche, y a nuestros equipos, por supuesto, que nos acompañan siempre. Bueno, en realidad hay puntos en común. Yo quería escucharlos a Claudia y a Mariano antes. Primero de todo, que es un placer compartir con ellos, porque son dos personas fantásticas y no podrían haber elegido un trío mejor porque nos llevamos muy bien. Entonces eso me emociona mucho. Yo empecé un poco, muchas veces lo cuento, mis padres en Córdoba, yo nací en Córdoba, todavía se me nota un poco, a pesar de que estoy hace bastantes años acá en Buenos Aires, en una farmacia, en la farmacia del barrio Villa Cabrera. Mi madre era farmacéutica, mi padre trabajaba en la farmacia, ambos, todo giraba alrededor de la farmacia en ese momento, y lo primero que creo que me inspiró muchísimo a lo que estoy haciendo actualmente es ver que llegaban pacientes que no tenían resueltas sus enfermedades y que hablaban con mi padre y que mi papá trataba de ayudarlos a solucionar. Y buscando las etiquetas de los medicamentos, esa fue mi primera experiencia. Luego fue cuando cumplí 13 años, mi hermana Sandra, con quien teníamos una relación muy profunda,
Ella estudió abogacía, mi otra hermana estudió para ser licenciada en letras, o sea que en mi casa se hablaba siempre más de filosofía, psicología y sociología que de química. Y ahí empezamos a tener mucho pensamiento crítico. Ella me regaló un libro, el libro de Carl Sagan, que seguramente habrán leído muchos de ustedes, Cosmos, y hay una frase que siempre me acuerdo, que sea cual fuera el destino o el camino que elijamos, nuestro destino está indisolublemente ligado a la ciencia, porque la ciencia no solo nos da placer, nos permite sobrevivir y nos permite transformar la sociedad. Cuando yo leí esa frase digo, bueno, me gustaría hacer algo relacionado con la ciencia. Bueno, obviamente me encantó biología, química, pero cuando cuando elegí mi carrera no fue tan fácil y elegí empezar psicología por todo lo que se hablaba en casa, junto con ciencias químicas. Y mi padre tenía la esperanza de que como se hacía un ciclo básico y después yo tenía que elegir o farmacia o bioquímica, que elija farmacia para poder dejarme la farmacia del barrio de Villa Cabrera, y no fue así. Tardé como 3-4 meses en decirle, no, finalmente no elegí farmacia, elegí bioquímica. Y uno de los motivos por los cuales esto surgió es porque cuando empecé a cursar inmunología, realmente me flasheó, me cambió la vida totalmente. La materia inmunología. Entender en ese momento que existía en nosotros un sistema inmunológico, un sistema de defensas que nos defendía contra absolutamente todo lo que nos podía invadir, inclusive si no lo habíamos visto antes. Era algo que era increíble pensar en ese momento, porque aparte en ese momento se estaban identificando los receptores de linfocitos, de macrófagos, muchísimas cosas, pero era impensado pensar que un linfocito podía eliminar un tumor. Se pensaba todo en términos de microbios y que encima esos linfocitos no dañaban los componentes, los tejidos propios para no causar autoinmunidad, al menos en situaciones de salud. Ahí dije, mi carrera y mi vida tiene que estar relacionada con la inmunología. Nunca pensé en que íbamos a descubrir algo relevante o que íbamos a poder llegar a los pacientes. Y bueno, la vida me fue llevando y digo siempre, la ciencia me dio de la mano, la inmunología me dio de la mano, y bueno, y me llevó, pero nunca cuando era chico hubiera pensado en ser científico. No era el típico tío que jugaba con los juegos de química. Pablo, ahí tenés el micrófono. Doctor Alanari, doctor Buffone, doctor Rabinovich, muchas gracias, bienvenidos. Reiterar el agradecimiento que tenemos hacia vuestra actividad y sobre todo a la institución que representan, al IBIME, con lo que eso implica en la historia de la ciencia en Argentina. Pensábamos con Mariano muchas preguntas. Bueno, él los ubicó en un momento cronológico espacial de su vida, que son las infancias y cómo llegan a partir de esas infancias hacia las carreras. A mí me gustaría proponerles el siguiente desafío: ubicarlos 7, 8, 6, 9 años, segundo era la carrera, más adelante, y es al momento de estar en la previa de la graduación, cómo llegan a los temas de investigaciones a los cuales les han dedicado su vida. Porque son temas de investigaciones muy potentes, de vanguardia, les han traído muchos premios, mucho reconocimiento, una carrera maravillosa, y en tal caso, bueno, ¿cómo llegan a eso? Entendiendo, como dicen muchos epistemólogos, que la decisión de un tema de estudio es ponerle el cuerpo, ¿no? Tomar decisiones, perfilar una vida, dejar horas de familia, dejar horas de amistades, dejar todo un contexto para estar en el laboratorio, en la mesada. Esa primera pregunta. Bueno, digamos, yo empecé como estaba contando, mi mentora fue la doctora Pascualini, y cuando yo entré en la Academia de Medicina, y en general cuando un becario entra a cualquier institución, no tiene una línea propia, digamos, no sabe qué va a hacer. Entonces el jefe le propone una línea de trabajo.
uno se presenta y concursa a una beca de CONICET o de algún otro lugar con el proyecto que su director le planteó y uno en ese momento no tiene mucha idea de lo que se trata. Y bueno, mi tema originalmente era un tema bastante distinto al que después terminé haciendo. Estaba relacionado con evaluar el efecto de la progesterona, una hormona, pero sobre los fibrosarcomas murinos, que es un tipo de tumor. Y todo esto surge de un trabajo que había hecho mi padre antes y que a la doctora Pascualini le había gustado mucho porque tenía relación con algo que ella había hecho también con el doctor Lipschutz en Chile, que tenía que ver con que la progesterona disminuía el crecimiento de estos tumores relacionados con, no eran fibrosarcomas, eran tumores fibrosos más benignos, pero que la progesterona los hacía, digamos, curar. Entonces, la idea era un poco estudiar todo este efecto en ratones, pero bueno, los modelos que estábamos utilizando no eran buenos y la verdad que no vimos ningún efecto de lo que estábamos buscando. Y siempre eso también pasa en la ciencia, que uno tiene esos periodos de que nada sale bien, ¿no? O sea, que uno tiene un montón de entusiasmo, planifica millones de experimentos y bueno, y tiene que enfrentarse a los resultados negativos. Eso es algo muy frecuente. Estábamos en medio de esa depresión, que nada salía bien, y etcétera. Y de golpe, los animales que estaban tratados con la medroxiprogesterona, que era una hormona sintética, empezaron a desarrollar tumores de mama. Entonces, al final, nos pareció mucho más interesante seguir con la línea de esta de cáncer de mama, que era como novedosa y teníamos resultados muy interesantes. En ese momento no se decía que la progesterona inhibía el crecimiento tumoral y nosotros estábamos viendo que lo provocaba, o sea que realmente era un gran desafío. Y bueno, fue así como empezamos a desarrollar este tema que era nuevo en la academia, nadie sabía mucho de hormonas. Esto de que nadie sabía mucho de hormonas me llevó a relacionarme con el doctor Charrot, que en ese momento trabajaba en el IBIME, no era el director todavía porque era el doctor Foglia el director, pero era un capo en todo lo que era hormonas, de donde Mariana Salatino, que también ahora está trabajando con Gabriel, se formó también con el doctor Charrot, o sea que todo tiene que ver con todo. Y ahí fui a aprender a hacer los receptores hormonales que eran necesarios para caracterizar estos tumores. Y bueno, cosa va, cosa viene, fui creciendo, tenía la necesidad de salir un poco de la Academia de Medicina. Entonces el lugar para ir natural era el IBIME y así fue como llegué al IBIME en el año 95 con una línea de trabajo propia y teníamos un modelo experimental súper interesante donde nos permitía poder estudiar estos efectos de cómo las hormonas jugaban este papel creciendo, inhibiendo el crecimiento tumoral. Y al principio parecía que esto era algo muy solo del ratón, ¿no? Entonces es como que, bueno, muchos decían, bueno, pero si los humanos son los estrógenos, ¿por qué siguen con la progesterona? Y bueno, teníamos un modelo y nos parecía importante que entender los mecanismos era importante. Y justo más o menos para esos años, digamos, salió un trabajo que dio vuelta un poco todo, que era que en las mujeres que habían tenido terapia de reemplazo hormonal que tenían estos progestágenos, había una incidencia de cáncer de mama. Y eso un poco hizo que el mundo se interesara, porque a veces pasa que lo que uno está estudiando a nadie le interesa, ¿no? Entonces uno tiene que también elegir entre si elegir un tema que le interesa más al mundo o en lo que uno está haciendo y le parece que tiene resultados muy interesantes. Pero bueno, las modas en ciencia ocurren y de golpe, si uno está en la cresta de la ola y justo aparece eso como interesante en el mundo, bueno, uno tiene que agarrar esa racha y bueno, tuvimos esa suerte, digamos, entre comillas, suerte, pero hizo que nuestro tema tuviera interés internacionalmente y hasta ese momento no lo tenía tanto, ¿no? Y bueno, así fue como nos interesamos en los receptores de progesterona y eso nos llevó después a pasar, digamos, de ratones a líneas celulares, de líneas celulares a ya pasar en modelos más parecidos de células humanas creciendo en ratones inmunosuprimidos. Y eso nos llevó a decir, bueno, ahora tenemos que pasar a lo humano. Digamos, tenemos que ver si esto que estamos viendo, que era en ese momento ver que los antiprogestágenos, o sea, las hormonas antagonistas,
tenían un efecto inhibidor del crecimiento tumoral, pasaba en humano. En el interín veíamos que los receptores de progesterona no son todos iguales. Hay unos, digamos, son distintas variantes y que solo iban a responder a este tratamiento aquellos que tenían una variante determinada. Entonces hicimos un ensayo clínico chiquitito y en ese ensayo evaluamos qué forma tenían estos receptores de progesterona en las pacientes, y aquellas que, digamos, encajaban en lo que nosotros considerábamos que podían ser sensibles, los tratamos 2 semanas con este antiprogestágeno y tuvimos con 20 pacientes resultados bastante favorables. O sea que pudimos hacer un poco toda esta transición de pasar de un modelo experimental en los años 90 a la parte más de modelos más sofisticados para los años 2000, y ya para el 2015 ya diseñábamos este estudio que lo terminamos en el 2019, y ahora estamos tratando de ver cómo podemos hacer para elegir bien estas pacientes que puedan ser sensibles a este tratamiento, ¿no? Un poco el resumen de la vida. Gracias, Claudia. Más de brevedad. Más brevedad. Un poquito de brevedad. Estuvo buenísimo. Más que nada, cómo empieza. Pero hay mucha gente, ahora podemos hablar de algo del impacto que está teniendo esto, que voy a decir, ustedes, hay mucho público, mucha audiencia afuera que no es técnica. Es una maravilla eso, ¿no? Porque son los futuros científicos y los que, entendiendo lo que está pasando, los cuidan y los valoran, porque si no, así que a ese público están hablando, quizás en algún término técnico. Perfecto, bueno, no, en mi caso yo estaba en la facultad, era ayudante en química biológica, me encantaba la cinética de las enzimas, o sea, cómo funcionan las enzimas, pero durante casi toda mi carrera fui técnico de laboratorio, en el laboratorio justo donde trabajaba mi mamá, era el técnico de mi mamá, justamente. Y mi mamá hace microbiología, nada que ver con lo que hago yo, pero trabajaba en un laboratorio que hace reproducción asistida. Entonces me empezó a interesar esto de por qué la gente no puede tener hijos y todas las complejidades y todas las estrategias que se pueden hacer para ayudar a una persona a tener un hijo, ¿no? Y de esa manera dije, bueno, yo quiero estudiar esto, quiero tratar de vincularme en esto. Era un momento muy difícil de Argentina porque prácticamente no había becas de CONICET, o sea, y si uno sacaba una beca era como si hoy ganáramos 50.000 pesos, era un chiste. Entonces tenía que juntar parte del dinero para sostenerme haciendo algo asistencial, por suerte era bioquímico, y el resto del tiempo lo usaba para hacer la tesis de doctorado. Trabajaba en la facultad de bioquímica, pero tenía la suerte de tener acceso a los pacientes. O sea, mi gran desafío siempre era tratar de vincular lo molecular, que eso es en lo que se basó mi doctorado, buscar qué fallan molecularmente en los pacientes que no pueden tener hijos. Pues principalmente en los hombres, ¿no? Porque yo soy más del lado masculino. Y toda mi tesis fue eso, estudiar en los pacientes por qué fallaban, y por eso el trabajo inicial que hice en mi doctorado tuvo tanto impacto, porque era una mirada ya no tan descriptiva como se hace de los pacientes, sino poniéndole un punto en qué fallaba molecularmente. Y así empezamos. Y luego la transición fue que me fui a Estados Unidos, empecé a estudiar ya en modelos animales, mucho más cómo funcionaba todo el tema de la fecundación. Y en Argentina, cuando regresamos, empezamos a hacer mucha más biología celular, sobre todo con la microscopía. El lema era ver para creer. O sea, y empezamos a ver cosas en detalles con modelos transgénicos bastante complicados de explicar en tan poco tiempo, cosas muy interesantes que, sin ir más lejos, terminaron dando, junto con los resultados del doctorado que empezamos a obtener inicialmente, la creación de un tratamiento específico y la creación de una empresa para eso. O sea que en eso estamos muy contentos porque empezamos realmente desde la mesada con algo muy propio del laboratorio que ahora lo estamos viendo
llegar a los pacientes. Que todavía es un camino largo, pero esa es básicamente la historia. Totalmente. Bueno, en mi caso, yo comencé con el tema de trabajo que hace 30 años tenemos de una forma totalmente inesperada, a través de lo que le llamamos serendipity. Y empezó cuando, antes de recibirme de bioquímico en Córdoba, teníamos que elegir una materia para poder terminar, una materia optativa. Yo elegí una materia que se llama Química Biológica Especial, donde teníamos que elegir un laboratorio. Yo le había contado que me había enamorado de la inmunología y quería hacer inmunología. Bueno, como siempre llegaba tarde yo, el laboratorio de inmunología estaba ya ocupado. Pero me dijeron, bueno, mira, al fondo del pasillo del departamento de química biológica hay un laboratorio que trabajan en la retina del pollo y que necesitan un ayudante. Yo dije, pero yo quisiera trabajar en inmunología del cáncer. Y lo primero que me pasó es que me deprimí. Trabajar en la retina del pollo no quiero. Pero nunca pensé que en ese momento me iba a cambiar la vida y a salvar la vida trabajar en la retina del pollo. Y que a partir de eso iba a surgir un descubrimiento. Tuve la gran suerte enorme de conocer a dos mentores que fueron fantásticos. El primero, que era el director del laboratorio, Carlos Landa, lo primero que me dijo es, yo quiero que este año te diviertas. Yo sé que te gusta la inmunología y yo necesito como herramientas hacer anticuerpos, que son herramientas que permiten detectar proteínas, para poder detectar ciertas proteínas que están expresadas en la retina del pollo, porque en la retina justamente se utiliza para poder ver comunicación celular. Y en ese momento los azúcares y las proteínas jugaban un rol importante en la comunicación celular. Bueno, realmente ese año lo disfruté mucho, generamos distintos anticuerpos, terminé, yo me recibí con esa materia, y lo que me dijo Carlos es, mira, la verdad es que te podés llevar, si querés, alguno de los anticuerpos que hiciste, algunos van a quedar acá en el freezer, otros te los podés llevar. Los llevé y los puse, siempre cuento esta anécdota. ¿Puedo llevar anticuerpos? Me puedo llevar anticuerpos. Sonó, ¿viste? Sonó como que te lo llevas, que te llevas una cajita. Me los llevo en esos, ¿se acuerdan? Bueno, los que son de mi época, de mi edad, saben que esos rollos de fotos donde poníamos los rollos de fotos en esa época, ahí bueno, puse tubitos chiquitos que tenían los anticuerpos. Sí, no, totalmente. Y bueno, le pregunté a mi madre si los podía poner en el freezer. Digo, en algún momento me servirá. Y en algún momento me sirvió realmente. Los dejé y tuve la suerte, después de recibirme, llegar a la cátedra de inmunología y que mi mentora, que fue mi directora de tesis, Clelia Riera, me dijera, bueno, sí, tanto que venís, hay lugar para vos en la cátedra. Bueno, finalmente llegué, empecé la tesis doctoral, me dio un tema que en ese momento estaba bastante de moda, me pasó algo parecido a Claudia, ¿no? Que empezás con un tema y después seguís con otro, que era la psiconeuroinmunología, un enfoque multidisciplinario. Yo tenía que identificar un receptor que estaba en nuestras células de nuestras defensas, en nuestras células del sistema inmunológico. Entonces separaba distintas células y trataba de identificar el receptor. Un año entero, 1992, tratando de identificar algo que jamás identifiqué. Y en un momento de crisis, y esto lo cuento porque los momentos de crisis son muy frecuentes y nos tocan vivirlos siempre, yo pensaba que tenía que dejar la ciencia. Todos mis compañeros en ese momento presentaban a los congresos, lo único que yo quería era un póster en un congreso. Y entonces, en ese momento de crisis, hablé con una amiga muy querida que hoy es socia nuestra en Galtec, Kiomi, y me dijo, no dejes la ciencia. Y en ese momento empecé a pensar, bueno, a ver si alguno de los anticuerpos que yo había hecho cuando era estudiante tenía una reacción cruzada y reconocía en estos ensayos que se llaman Immunoblot, donde yo había sembrado las distintas células, linfocitos, macrófagos, etc. Bueno, resulta ser que encontré mi primer resultado. Una banda proteica en un ensayo de Western Blot. Jamás pensé trabajar en eso, y esta proteína que encontró, que identificamos, para hacerles una historia larga corta, con ese anticuerpo me salvó la vida y el de 30 becarios doctorales durante muchos años y postdocs. La verdad es que demostramos que esta proteína es una proteína que inhibe la respuesta inmunológica,
En ese momento nos preguntábamos por qué. Nosotros creíamos, cuando se lo adicionábamos a cultivos de linfocitos, si esos linfocitos estaban activados se morían. Entonces era una señal inhibitoria bajo cualquier punto de vista. Se expresaba muchísimo más en tumores, 10 a 100 veces más, de acuerdo al tipo de tumor. Y nos preguntábamos por qué y demostramos con el tiempo que los tumores la utilizan a esta proteína como un mecanismo de escape. El sistema inmune quiere matar al tumor, el tumor produce esta proteína en alta cantidad para eliminar como un mecanismo de contraataque al linfocito. Era una época, todavía la inmunoterapia no era realidad. Uno iba a los congresos de cáncer y había solamente un cuartito chiquito donde se escuchaba inmunología, pero la inmunoterapia, después ganaron el premio Nobel Jim Allison y Tasuku Honjo en el año 2018, o sea, muchísimo después, estamos hablando de 1993. Bueno, fue realmente complejo, fue complejo sentar ese paradigma, pero nos encontramos con que esta proteína es una llave maestra que lo que hace es frenar nuestras defensas. Y le llamamos a esto, como esta proteína se une a azúcares en la superficie celular, le llamamos el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque se comporta como el bueno y el malo de la película. ¿Por qué el bueno? Porque durante la resolución de la enfermedad, cuando los linfocitos empiezan a defendernos, inmediatamente esta proteína lo que hace es eliminar a aquellos que ya cumplieron su función. Eliminar a aquellos que ya, por ejemplo, nos defendieron contra un virus, contra un parásito, contra un tumor. Pero por otro lado, los tumores la cooptan, la toman para poder eliminar el sistema inmune. Entonces, para ciertas enfermedades llamadas enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple, artritis, pensamos podríamos dar esta proteína como una droga, como un fármaco. Y en aquellos que son, por ejemplo, tumores que están creciendo y que la expresan en alto grado para evadir la respuesta inmune, podríamos bloquearlo. Por ahora era teoría, la verdad es que pasaron muchos tesistas por el laboratorio, un equipo hermoso, que todavía está y que muchos todavía están. Hay gente como Mariana Salatino que está conmigo hace 15 años, 17. Realmente pudimos demostrarlo en muchísimas enfermedades y llegó un momento que fue un momento que me cambió la vida. Yo estaba muy contento siendo científico y no pensaba que lo iba a aplicar en algún momento a la clínica. Pero sucedió que en mi familia pasaron enfermedades y en un momento mi hermana, que tuvo un tumor y que no la estaba pasando bien, me dijo, inyectame lo que estás investigando. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy estudiando, estoy publicando, estoy formando recursos humanos, pero ¿por qué no llevarlo a la clínica? Y es ahí que vinieron al laboratorio gente que venía hacia el camino opuesto, como Pablo Hochul, Juan Manuel Pérez Sáez, que venían de empresas y me transmitieron su entusiasmo. Y bueno, y ahí comenzó la idea de comenzar una empresa de base tecnológica que hace 2 años fundamos, que se llama Galtec, y cuya misión es dar más oportunidades a pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Diseñamos un anticuerpo neutralizante, hablando de anticuerpos y yendo al principio de la historia, pero este anticuerpo es monoclonal, neutralizante, bloqueante, para bloquear galectina 1 en cáncer y que el sistema inmune elimine el tumor. Y por otro lado, una agonista de galectina 1, una galectina 1 modificada, mejorada, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Entonces ahora el laboratorio nada en estos dos universos. Un universo de ciencia donde tratamos de comprender mucho más los mecanismos a través de los cuales estas proteínas que les hemos dado el nombre de checkpoints, glico de la palabra azúcares y checkpoints porque realmente frenan la respuesta y en la respuesta autoinmune, en la respuesta de infecciones, en distintos tipos de tumores. Y por otro lado el universo que es totalmente nuevo para nosotros de querer llevar algo totalmente nuevo que no existió a una droga, a un first in human que se llama, a una primera intención de tener éxito en pacientes y llevarlo a la clínica. Impecable, un aplauso. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Bueno, una emoción escucharlos. Todos los que hemos tenido algún pariente o nosotros, un amigo con diversas enfermedades, cáncer, como vosotras, como nos acompaña hoy la Fundación Hace Vida, que trabaja sobre ACV, sobre la reproducción humana, lo valioso
qué es esto que está como distante de la sociedad. Yo me quiero inspirar también en Carl Sagan, a muchos de todos nosotros nos inspiró en nuestra juventud, Carl Sagan, en un libro que es El mundo y sus demonios, y acá es la ciencia como una luz en la oscuridad, que me recomendó un querido y gran amigo que está acá presente, que es el doctor Walter Servi, hace muchos años. En ese libro Carl Sagan presenta esta paradoja, ¿no? La paradoja de que en un mundo hipertecnificado, donde la ciencia es la base de la modernidad que todos disfrutamos y que también padecemos, está muy alejada de todos, está concentrada en ustedes, en un vocabulario muy específico, en tiempos muy largos. Yo me acordaba cuando estuvimos en el IBM que Claudia contaba que una investigación le llevó 11 años y no estaba segura si iba a tener éxito o no. Lo mismo en cada historia que acaban de contar ustedes. Entonces esto pasa un poquito como el agua, ¿no? Cuando no está, nos acordamos. Mientras tenemos agua no hay problema. O nos acordamos cuando uno de nosotros se enferma, cuando un amigo se enferma, o cuando alguien que le tenemos cariño se enferma. Por eso yo les quiero preguntar algo que nos pareció paradójico y que sí es una maravilla. Como ustedes saben, estamos muy orgullosos porque esta charla ha tenido un impacto en las redes sociales de la modernidad. Ya alcanzamos, me acaban de pasar el mensajecito, las 145.000 visualizaciones. Lo vuelvo a repetir el número, 145.000. Esto es gracias a la tecnología, al equipo de comunicación que tiene la masonería. Pero es algo paradójico, ¿no? Tiene 145.000 personas que están interesados en este tema. Entonces la pregunta que les planteo es, ¿por qué tiene tanto impacto? Sin embargo, en muchos ámbitos la ciencia está destratada, los científicos están destratados, desfinanciados. ¿Qué es lo que pasa? Carl Sagan hace tantos años tenía razón. Se las dejo a la pregunta para los tres. Bueno, es una opinión muy personal, digamos, ¿no? Pero para iniciar un poco el debate, yo pienso que a la gente sí le interesa la ciencia, la gente ha escuchado mucho el CONICET, además, después de la pandemia, o sea, hace 25 años, uno decía CONICET y nadie sabía bien qué era. Una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que todo el mundo sabe qué es el CONICET y yo creo que todo el mundo apoya el CONICET. Es un grupito pequeño que lamentablemente está en el lugar donde tiene el poder y que no le interesa el CONICET, pero yo creo que la población le interesa la ciencia, le interesa a los científicos y valoran lo que hacemos. Es un defecto nuestro quizás no contarlo, no saber transmitir, digamos, la importancia de la ciencia digamos, a la comunidad, y creo que eso lo tenemos que reconocer, que por lo menos yo en particular vivo en mi mundo aislado, no tengo redes sociales y bueno, es el laboratorio y mi casa más o menos, pero creo que nos tenemos que abrir a la comunidad y creo que eso es lo que, por eso está muy bien lo que están haciendo ustedes. Sí, comparto mucho con Claudia, tenemos que abrirnos más. Nosotros nos encerramos mucho en los laboratorios, es nuestra naturaleza de estar todos los días ahí viendo qué funciona, qué no funciona, que van a compartir conmigo. De cada una que funciona, 10 no funcionan. Entonces hay que tener mucha resiliencia, mucha paciencia, mucho amor por lo que uno hace para seguir adelante. Y a mí particularmente esta etapa me ha sido muy dura, sobre todo con esta ola de brutalidad que nos ha invadido, donde de golpe uno está haciendo mucho esfuerzo y te vienen con el ano de Batman o alguna de esas cosas que se tiran normalmente y es muy desagradable porque realmente creemos que estamos haciendo algo que está ayudando. Pero no tengo la sensación de que toda la gente tenga esa sensación. Al contrario, normalmente nos reconocen bastante, pero hay que seguir poniéndole el cuerpo porque no podemos permitir, sobre todo en los más jóvenes, que ese mensaje entre, de que lo nuestro no sirve, de que somos parásitos del Estado, de que no trabajamos, que no estamos divirtiendo. Y esto no es así.
Nosotros ponemos mucho amor y mucho esfuerzo en lo que hacemos y tenemos que seguir adelante a toda costa. Sí, bueno, yo coincido totalmente con lo que dijeron Claudia y Mariano. Sinceramente creo que hay un ensañamiento muy grande que no es solamente en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Se ve también en Estados Unidos y se ve con respecto a la ciencia. En principio, en ciertos gobiernos se hablaba de la disquisición entre ciencia básica o ciencia aplicada. Eso claramente, y es lo primero que quisiera decir, no existe. Si uno ve los caminos tanto de Claudia, Mariano o el mío, empezamos con proyectos totalmente básicos, estudiando mecanismos, jamás nos hubiéramos imaginado, y luego de 10, 20, 30 años, el tiempo que lleva, ¿no?, sedimentar el conocimiento, hemos podido lograr un enfoque clínico, 2 enfoques terapéuticos, creaciones de empresas, pero en ningún momento nosotros nos propusimos, vamos a hacer una empresa porque queremos hacer dinero con esto. No, nosotros queremos transformar, y en ese sentido yo prefiero hablar no de ciencia básica aplicada, sino de ciencia transformadora. La ciencia tiene que ser transformadora, tiene que transformar el conocimiento, tiene que transformar la forma de vivir, tiene que transformar la sociedad a través de las aplicaciones que podemos llegar a tener, pero no de todo proyecto científico uno tiene que exigirle una aplicación. Y esto me parece importante que lo vean todos los gobiernos. Nosotros deseamos llegar a la gente, llegar a ver plasmados en la sociedad nuestros descubrimientos. Pero muchas veces eso no es posible. Y yo creo, y esto es una opinión muy personal, creo que no es casual, y tampoco creo que porque el gobierno o el grupo que critica la ciencia lo haga por una cuestión de gastos, porque los gastos realmente no representan al lado de lo que se mantiene para poder mantener el dólar en pie o para cualquier otro gasto hoy en día, sino yo creo que no es casual, y es justamente porque los científicos y los intelectuales tenemos espíritu crítico. Y muchas veces esos grupos minoritarios no quieren escuchar a la gente que tiene espíritus críticos. Entonces, la neutralización en forma generalizada me parece que tiene que ver más con esto que con una decisión de eliminar gastos. Porque, repito, los gastos que pueden ocasionar proyectos de investigación de la Agencia de Promoción Científica, que nos han ayudado a todos, o del Ministerio de Ciencia y Técnica, no tienen que ver con grandes gastos que podrían... también yo no creo que sea que porque nosotros no recibamos los proyectos de investigación que merecemos y que competimos internacionalmente, se perjudique un jubilado, se perjudique o se haga más pobre un pobre. Esto es un discurso que tiene otra connotación, y no es la connotación del gasto justamente. Hay un enfoque internacional, mundial, que es mucho más profundo que esto. Clarísimo. ¿Puedo agregar una cosa más? Y un detalle que me encantó, te voy a robar el término transformadora, porque no es ni... no, hay un detalle muy importante, que más allá de que, por ejemplo, con lo que hace Gaby o Claudia, de si hay un paciente que lo podemos ayudar, de por sí está bien y a todos nos parece bien, y nadie va a decir está mal curar un paciente, por Dios. Hay una transformación económica que viene atrás de esto muy, muy importante, y es muy claro. O sea, Argentina no tiene que inventar absolutamente nada, está todo inventado. Y todos los países que fueron gradualmente incrementando su porcentaje de Producto Bruto en investigación y en desarrollo, terminaron desarrollándose. No es que somos genios ni nada, es una constante que ocurre en casi todos los países. Entonces, no es solo el poder ayudar a la gente que tiene un problema de salud, sino también como una forma de desarrollar Argentina. No podemos prescindir del sistema científico-tecnológico para hacerlo. Gracias, Mariano. Gracias a todos. Bueno, estamos avanzando en la hora, así que seguimos con el ambiente televisivo. Pablo, vos tenías un tema para plantear de los institutos y todo eso, así que plantea el tema. Sí, con muchísima brevedad. Bueno, decir que ya la última presentación que hicieron es de enorme claridad.
Creo que toca todos los tópicos que nos interesan a la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero también a la historia de la ciencia en Argentina. En parte también ya adelantaron la pregunta que yo tenía. Yo les iba a preguntar por el valor de una institución que ha gravitado entre lo público y lo privado como es el IBIME. En parte ya han respondido lo importante que fue para ustedes el CONICET. Fundamental, digamos, y el IBIME pertenece a una primera generación de 3 o 4 grandes instituciones de ciencia y tecnología en Argentina, junto con el Balseiro, junto con la Sociedad Científica, junto con la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, en las cuales estas últimas dos por lo menos gravitaba la figura de Bernardo Hussein. En el IBIME no solo estaba Don Bernardo, sino que también estaba el Eluard, es decir, los 2 primeros grandes premios Nobel. Además de armar una red entre Córdoba, Santa Fe, y uno de los primeros casos de filantropía privada con Sauderán aportando capitales iniciáticos ahí iniciales para la institución. ¿Qué implicó para ustedes trabajar en ese espacio? Que es un espacio con una carga simbólica muy grande, muy fuerte, una tradición, un peso. Si no escuché mal al pasar, hablaron de la cantidad de becarios, de tesistas que han dirigido. Fíjense que están dirigiendo una cantidad de líneas de investigaciones y de tesistas y de becarios enorme. Ahí hay una tradición que los antecede y que al mismo tiempo lo sucede. En tal caso, la pregunta sería, ¿qué es para ustedes el IBIME en una época en que las instituciones de ciencia y tecnología en Argentina están bajo fuego? Entonces, ¿qué quieren decir ustedes al respecto? Bueno, creo que es un privilegio trabajar en el IBIME, eso no nos cabe ninguna duda. La forma, digamos, en que uno puede trabajar totalmente libre, o sea, no está controlado, digamos, con temas que se imponen, digamos, mientras uno trabaje y haga las cosas bien y publique y, digamos, se haga todo lo que se espera de un investigador, la verdad que uno tiene una libertad total que en otras instituciones quizás no las tiene, ¿no? Entonces, digamos, nosotros es como que de alguna manera somos los vectores de lo que fue el pensamiento de UCEI y es una gran responsabilidad para los que estamos siendo directores de laboratorio poder, digamos, que nuestros becarios mamen un poco todo eso, ¿no? O sea que creo que nos sentimos un poco responsables de poder inculcar todo ese, digamos, toda esa entereza que está al lado de un investigador, que no es solo hacer el trabajo de laboratorio, sino que es todo un pensamiento, una forma de vida. Bueno, yo voy a ser muy breve. La verdad es que cuando yo llegué de Córdoba y cuando estaba en Córdoba ya escuchaba cosas increíbles del IBIME. De hecho, mi primer curso de doctorado lo hice en el IBIME INGEVI. Y bueno, y vi esa atmósfera, pude percibirla. Cuando llegué a Buenos Aires estuve en el hospital de clínica unos años y eso me sirvió para tener el contacto con el paciente y para poder también obtener muestras de pacientes, etc. Pero cuando existió la posibilidad y el doctor Eduardo Yarró me invitó, él era en ese momento el presidente del CONICET, y me invitó a habitar junto con mi equipo del hospital de clínicas lo que había sido la biblioteca de Husay. Para mí fue algo increíble, porque la mística que existía en ese lugar era impresionante. Imagínense que estaba Husay allí, arriba Leluar, los premios Nobel, y encima nosotros hacíamos inmunología, lo cual tenía relación con el tercero, con Milstein. Nuestra investigación tuvo que ver con todo un poquitito de cada uno de esos premios Nobel. Hace poquito me invitaron de Clarín para el aniversario número 80 a escribir sobre los 3 premios Nobel y me di cuenta que Leluar desde la glicobiología, Bernardo Husay desde la fisiología, el padre de la fisiología en Argentina, y Milstein desde el lugar de los anticuerpos monoclonales y cómo uno crece sobre esos hombros de gigantes. Y cuando a mí me decían, bueno, en ese lugar está Eduardo Yarró, Claudia Lanari, Damasia Becú, la gente que en realidad uno admiraba profundamente, trabajaban ahí. Bueno, obviamente fue un honor impresionante y después empezaron a llegar los nuevos investigadores, los nuevos becarios y ahora en el mismo IBIME funciona Galtec con la gente de Galtec que la habita. Así que, bueno, fue un honor y sigue siendo un honor y aunque recibimos invitaciones para ir a otros lugares, no queremos quedarnos en el IBIME. Sí, bueno, también voy a ser breve. Es un lugar muy emblemático de la ciencia argentina. Quizás es el único lugar donde no solo trabajó uno, sino 2 premios Nobel abajo del río Bravo, digamos. Así que, y los 2 fueron argentinos. Es un lugar muy emblemático. De hecho, hubo hasta intentos de
mudarnos a un lugar más nuevo o más pensado a las necesidades actuales y siempre hay un arraigo con esas paredes que hace que lo sigamos reformando y reformando y reformando y siempre nos quedamos ahí. Pero sobre todo es un lugar con una calidad humana muy grande y es un lugar donde a mí una de las cosas que más disfruto del día a día es llegar al laboratorio y ver, no sé, a los chicos crecer, chicos que empezaron conmigo su doctorado y ahora siguen ya como un poco más senior, o chicos más jóvenes que ves todo ese talento puro que producen las universidades públicas argentinas y verlo madurar ahí dentro del laboratorio es realmente muy, muy estimulante todos los días. Es una de las cosas que más me gusta de mi profesión. Bueno, gracias, muy, muy clara la respuesta. La masonería coincide con muchas cosas y los valores, por eso estamos haciendo este tributo a través de ustedes a toda la ciencia argentina. Nosotros, como libres pensadores, siempre nuestros opositores han sido el fanatismo y la ignorancia. Por eso simbólicamente hablamos tanto de la luz sobre la oscuridad. Yo lo que les quiero plantear ahora, en esta época de tantos falsos profetas, por decirlo de alguna manera, de tanta desinformación, de tanta información, como decías vos, Gaby, desdeñada, ¿no? Amarañada a propósito, hay valores que nosotros también comulgamos de la masonería, que es en los opuestos, en la armonía, en la belleza, en la relación, por ejemplo, entre lo público y lo privado. Nosotros pensamos como cualquier otra cosa y otros sentidos que tiene que ser algo armonioso, de hecho funciona en todo el mundo. Y otro valor muy importante que tiene la masonería, que es el cosmopolitismo. Entonces, les quiero preguntar sobre estos dos temas, sobre la relación de lo público y lo privado, si eso puede tener una armonía, ser una sociedad virtuosa, y por otro lado, la ciencia como transnacional, como algo que nos trasciende las fronteras, pero tiene su sellito de mate argentino, para decirlo de alguna manera. Bueno, acá lo primero que quiero hacer, y es algo que un poquito mencionó Mariano, es hacer un homenaje muy grande a la universidad pública. Digamos, hay algo que es transversal y que nos atravesó a los tres y que atraviesa a muchísimos de los que están acá, es que pasamos por la universidad pública hoy tan vapuleada y injustamente, ¿no? Porque todo lo que hizo y la tradición que tiene la investigación, o sea, la universidad pública en Argentina. En mi caso me parece que yo jamás hubiera esperado, digamos, entrar en la parte privada. Y todo esto yo lo veo como una interacción totalmente armoniosa, como donde no hay una división entre lo público y lo público nutre a lo privado y lo privado nutre a lo público. En nuestro caso, gente que vino de lo privado nutrió a nuestra ciencia, y por otro lado, gente que salió de nuestro laboratorio en lo científico está actualmente trabajando en el ámbito privado y está en ámbitos nacionales e internacionales. No es una cosa que está disociada y se complementa constantemente. Entonces, también saco algunas palabras de lo que dijo Mariano, la parte económica y el impacto económico que puede llegar a tener muchos años de apoyo a la investigación básica es realmente crucial. Y la formación, ahí también quisiera ingresar un componente más, un elemento más, que son las organizaciones sin fines de lucro, que son las fundaciones, que nosotros no podríamos haber hecho ciencia solamente con el apoyo del Estado, porque realmente las ciencias biomédicas son extremadamente caras. Entonces, en mi caso, y creo que en el caso de Claudia también, ella va a estar de acuerdo en esto que vamos a decir, nos ha salvado la vida varias fundaciones, pero entre ellas la más importante, la Fundación Sales, que en este momento está representada aquí por Jorgelina, por Leonor. La verdad es que ha sido... Yo llegué a Buenos Aires y era imposible hacer ciencia en ese momento. Nos habían dado, ingresamos a la carrera del CONICET solamente 3 personas, era el año 2001, así que imagínense, muy, muy difícil. Y si no hubiera sido por la Fundación Sales no hubiéramos podido. También actualmente la Fundación Barón, la Fundación Bungebón,
Sí, mucha gente que son gente que filantrópicamente ayuda a que siga la ciencia. Hoy me he sorprendido positivamente escuchando que la masonería hace exactamente lo mismo y lo felicito realmente por la cosmovisión que tienen y por la forma de ver la sociedad, porque justamente pedirle solamente al Estado que pueda mantener la ciencia, realmente no podemos solamente recostarnos en eso. Necesitamos del ámbito privado y necesitamos de este eje fundamental que es la filantropía. Ya lo hicimos masón, me parece, Pablo. Sí, bueno, no, me apoyo totalmente lo que dice Gaby. La asociación público-privada tiene que existir, si no, no hay manera de que algo pueda llegar al paciente o al consumidor, si es algo tecnológico. Y es fundamental porque es una cosa que beneficia a los dos. En el caso nuestro de CONICET, o sea, las patentes que generamos nosotros son de CONICET. Entonces va a haber un rédito directo si algún día alguna de estas cosas llega a los pacientes y se comercializa, y eso vuelve a todos. Entonces, pero CONICET solo no puede llevar un producto hacia un paciente. Entonces ahí sí necesitamos el privado. Y eso, por suerte, está empezando a pasar en Argentina. Hay un montón de lo que se llaman aceleradoras. Grid Exponential es una, que es la que nos ha invertido a nosotros cuando creamos la empresa, pero hay varias. SF500, que son gente que vincula lo privado con lo público. Y entonces invierten en una idea que nace de CONICET, la patente sigue siendo de CONICET, pero ayudan a desarrollarla para llevarla a una inversión más grande. Y ahí se ven los beneficios de la asociación público-privada. Y eso está pasando, ¿sí? Debería pasar más rápido y con mayor intensidad, por supuesto, como todo en Argentina. Pero es fundamental que exista el privado para poder avanzar en estas cosas. Respecto a lo tradicional, a lo transnacional, te dejo, Claudio, al final, que supongo vas a compartir lo que dijeron Mariana y Gaby. Me gustaría que hables sobre la parte transnacional, cómo no es Argentina, es todo el mundo y cómo se vincula eso. Bueno, los investigadores en general, todos nosotros y todos interactuamos con otros investigadores de otras partes del mundo. Obviamente manteniendo nuestra línea de trabajo principal y pidiendo colaborando en aquello que nosotros no podemos hacer o nos ayuda para dar un pasito más, ¿no? Hoy es imposible manejarse sin ninguna colaboración. O sea, y está bien visto por otra parte, porque todos los grupos internacionales, nadie sabe hacer de todo. Entonces, cada uno sabe hacer un poquitito. Y bueno, se juntan todos esos poquititos para hacer un todo que realmente vale la pena. Entonces, uno se fija, los papers antes los trabajos científicos eran 4 autores, 5, ahora son 20, 30. Y eso no se ve mal, al revés, es como una especie de, digamos, son como consorcios. Y cada uno pone su especialidad, digamos, su expertise. Así que bueno, creo que es eso. Quiero adicionar es el valor, cuando uno viaja a otro lugar del mundo, el valor increíble que tiene un científico argentino, un científico formado en los laboratorios. En general lo que uno ve es que tienen muchísimos logros, que son sumamente valorados, que forman recursos humanos, porque realmente todo lo que se aprende desde la universidad y en los laboratorios argentinos es realmente inmenso. Entonces es muy importante que nosotros mismos lo valoremos, porque si no lo dejamos ir para que lo valoren otros. Entonces eso a mí me emociona profundamente cuando veo colegas argentinos que triunfan en el exterior y les va muy bien, y cómo se forman nuestros propios becarios cuando viajan. Bueno, y otra cosa que me emociona muchísimo es la posibilidad de que desde nuestro instituto podamos ayudar a poblar provincias argentinas de ciencia. Hay algunas provincias que tienen tradición científica, como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, pero hay otras que no, y realmente una cosa que me da mucho orgullo es esto. Por los científicos que formamos que pueden seguir en la Argentina y otros que están en el exterior y que muestran todo lo que se les enseña. Respecto a los proyectos, la masonería, decía nuestro presidente, apoyó y fue parte de la determinación de los pictos de los proyectos de investigación que cofinanciamos con la Universidad de Jujuy, con la Universidad de Misiones, con la Universidad de Tucumán, con el IBM, por supuesto, acá
Caroline, que fue la responsable y hoy salió en un reel de las redes. Pablo, te dejo vos la otra tema y que me parece que es un tema muy importante que lo hemos tratado en la masonería a través de nuestra subsecretaría de Cultura, mucho con el querido hermano Sebastián Efriso. Así que te dejo la pregunta, que es un tema que también, en cuanto a la igualdad y las posibilidades, es un tema que nos interesa escuchar, especialmente en este caso la opinión de Claudio. Sí, claro. Doctora Nari, preguntar, las últimas 4 o 5 décadas en la historia de la ciencia ha habido una explosión de trabajos que indagan y enriquecen la agenda con las historias de las científicas, de las tecnólogas, de las médicas. Tu percepción, su percepción sobre lo que, retomo tus palabras tan bonitas, ha sido ser mamá, abuela, científica, jefa de investigaciones, directora de tesis, investigadora, en fin. Lo que quieras al respecto, tus percepciones, tus sensaciones, cómo lo has vivido. Bueno, hoy en día la mayor parte en el CONICET son mujeres, ¿no? O somos mujeres, o sea, de alguna manera también las mujeres estamos ganando la Facultad de Medicina, hasta la de Ingeniería, creo, ¿no? Como que hay un cambio muy grande, digamos, de género, de predominancia de género. A mí me tocó, digamos, tener como jefa a la doctora Pasqualini, que ya de por sí era una persona que había tenido 5 hijos, y sin embargo se destacó, fue la primera mujer académica, digamos, en la Academia de Medicina. Entonces yo no sentí en ningún momento que yo podía, digamos, tener un rol menor por ser mujer, porque viví en ese contexto, ¿no? Que era un contexto muy particular. Y a su vez, digamos, yo tuve 3 hijos, tengo 3 nietas ahora, y siempre, digamos, me ocupó mucho tiempo la etapa que eran pequeños, sobre todo el más grande, que era asmático, y era un periodo a lo mejor de 2 años donde yo tenía que faltar una vez cada 10 días por algún ataque de asma, y la doctora Pasqualini entendía que, bueno, que eso iba a pasar y que era parte de la vida y que después iba a recuperar. Y la verdad que, bueno, fue así. Incluso yo me acuerdo que fui una vez al pediatra, le pregunté, ¿tendré que dejar de trabajar? Digamos, y me dijo, de ninguna manera, esto es algo que pasa y la vida, digamos, no hay que perder el tren. Y la verdad que tuvo razón. Entonces yo siempre, bueno, tengo becarias madres con hijos, he tenido investigadoras con hijos, algunos incluso con discapacidades. Y en ese sentido siempre pienso que las madres son mucho más organizadas, que usan su tiempo mucho mejor que a lo mejor una persona que tiene todo el tiempo para sí misma. Y bueno, si en un momento dado de la vida está pasando por una etapa que puede cumplir menos, después lo va a recuperar, pero con toda seguridad. O sea que en ningún momento esto es una desventaja. Y solamente otro ejemplo, si tengo un minuto más, un ejemplo también, bueno, mi mentora que siempre la uso de ejemplo, y la otra es la doctora Lustig. La doctora Lustig nació en el año 1910, murió en el 2011, o sea que tuvo 101 años. Fue incansable, digamos, trabajadora. Ella vivió toda la parte, nació en Italia, tuvo toda la persecución nazi, junto con su prima, hicieron grandes avances. Su prima ganó un premio Nobel, quedó en Italia y ganó un premio Nobel en el año 86, Rita Montalcini, y ella vino acá, padeció un poco de todo, digamos, después estuvo en el ROFO, en el Malbrán, y sin embargo siempre su ciencia fue pionera y tuvo hijos, o sea, hizo un montón de cosas. Fue la mujer, ella se inoculó la vacuna de polio, y a sus hijos, para mostrarle a los argentinos que había que vacunarse contra la polio. Entonces, y tuvo muchas más adversidades de las que nosotros nos quejamos hoy que tenemos, ¿no? Entonces, también eso es una forma de decir, bueno, si uno tiene ganas de hacer las cosas y ve un horizonte lejano, hay que ponerle garra y salir adelante.
Bueno, si quieren para ir cerrando, les agradezco, Claudia. Tenemos mucho más temas. Hemos traído acá como oradoras a Dora Barrancos, a Rita Segato, así que tenemos toda una trayectoria sobre este tema también. Bueno, por último, para ir cerrando, les quiero pedir que un mensaje, como hablamos también en la previa que hicimos, un mensaje con esperanza, con valentía, con resiliencia para los chicos jovencitos, para los que estén acá, las madres que estén, los papás, que les pueden decir a los chicos, les pueden transmitir, y a los jóvenes que están presentes, y a toda esa audiencia enorme de 145.000 y pico que va a seguir creciendo, que nos está escuchando. Así que les pido en un minuto cada uno, un encanto escucharlos y que dejen ese mensaje que va a quedar por mucho tiempo. Bueno, el mensaje creo que surge un poco de todo lo que hablamos, ¿no? De que con pasión, de que con mucho amor se puede lograr. Ninguno de nosotros creía en su momento que íbamos a poder estar acá hablando de lo que estamos logrando en un momento de nuestra vida. Que traten de soñar lo más alto que se pueda. Yo trataba siempre, le decía, o escuchaba también la frase y se las decía a mis becarios, a mis estudiantes, si lo podés soñar, lo podés lograr. Después pasó el tiempo y me di cuenta de que había que cambiar esa frase por otra frase, y es un sueño solo puede triunfar sobre la realidad si se le da la oportunidad. Entonces yo creo que el tema y la palabra central que yo deseo profundamente es oportunidades, y agradezco a los que me dieron oportunidades, y creo que es nuestro deber en este momento y de los gobiernos dar oportunidades, porque si estamos en esta vida y no damos oportunidades, creo que nada tiene sentido. No tiene sentido nuestro trabajo individual, no tiene sentido nuestro trabajo en equipo si este trabajo no le da oportunidades a otros y a otros y a otros, y todo esto se va en forma exponencial transitando. Así que bueno, eso, lo que deseo es que la vida, y brindo por una Argentina y por un mundo que dé más oportunidades a las nuevas generaciones. Bueno, me sumo totalmente, Gaby, a lo que decís. Yo a los más jóvenes que no pierdan la esperanza de que hay que creer en los sueños y hacer todo el esfuerzo posible porque se puede, a pesar de todas las dificultades. No sé, yo levantando un poco lo que decía Gabriel, es impresionante el producto que sale de nuestras universidades, el talento que tienen los chicos, cómo uno va en cada área de la ciencia, ve en cada país que hay gente muy, muy en la frontera de lo que se está haciendo. Hay mucha capacidad y tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyar a la ciencia, tenemos que apoyar a la educación pública, porque eso es lo que construyó el país y es lo que puede proyectar el país aún más adelante. Así que siempre la esperanza para arriba. Bueno, yo adhiero a lo que dijeron ellos dos y bueno, Gaby recién contaba que en el 2001 habían entrado solo 3 a carrera. No estamos un poquito mejor o por ahí, pero bueno, si sobrevivimos al 2001, ¿por qué no vamos a sobrevivir ahora, no? Bueno, al 2025.